Bienvenidos televidentes a Hablemos con Sandra. Gracias a toda la gente que nos sigue aquí por la televisión y a los que nos siguen por internet en nuestra propia página en internet www.ritproducciones.com, en Facebook y en YouTube. Originamos, ya saben ustedes, el programa aquí en la ciudad de Honda, en nuestras instalaciones ubicadas en la calle Novena, número 46, Avenida Centenario. Como se dice, gracias por vernos y seguirnos en nuestras propias redes sociales y por la televisión. Hoy nos acompaña el padre Danilo Bejarano. Él es sacerdote de la parroquia Jesús de Nazaret, el delegado pastoral familiar y de vida de la diócesis del Líbano-Honda. Bienvenido, padre, y hoy nos va a atacar un tema interesante, y es que ha sacado un nuevo documento el Papa Francisco llamado Exhortación Apostólica, alegraos y regocijaos, sobre el llamado a la santidad. De nuevo, bienvenido a Hablemos con Sandra, padre Danilo Bejarano. Sandra, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto un saludo muy cordial a todos los televidentes que nos siguen por el canal de HBTV y por supuesto quienes siguen este programa en las redes sociales. Efectivamente, Sandra, sí, queridos televidentes, el Papa Francisco, con motivo de su el comienzo ya del 6º año de su pontificado, preciso para ese aniversario, ha publicado una nueva carta. Se llama Exhortación Apostólica. Exhortación Apostólica porque es fruto del consejo que él ha escuchado de los obispos de todo el mundo. Él hace generalmente encuestas a todos los obispos y producto de esa encuesta elabora un documento. Por eso se llama Exhortación Apostólica. Apostólica porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y es el Papa recogiendo esa invitación que hacen todos los obispos del mundo. Por supuesto, pone gran parte de su intención personal ahí, pero es básicamente recogiendo estas inquietudes. Por eso se llama Exhortación Apostólica. Y esta se llama Alegraos y regocijaos. El nombre en latín es Gaudete et Exultate. Siempre los nombres de los documentos del Santo Padre son las primeras palabras del documento en su original en latín. Gaudete, gócense, alégrense. Exultate, regocíjense, gócense, alaben. Y esto viene tomado porque el Papa hace la introducción tomando el capítulo 5, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, donde dice: alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Entonces, claro, el original en latín es Gaudete et Exultate. ¿Por qué debemos alegrarnos? ¿Por qué debemos regocijarnos? El Papa hace este documento invitando a la santidad, diciéndonos que todos tenemos el derecho y el deber de ser santos. Es una necesidad, especialmente en estos días en los que este mundo está corriendo de tanto afán, tan vertiginosamente. Nos llegan tantos mensajes de tantas fuentes. Muchos de ustedes ven este programa por internet, pero también sabemos que en internet hay muchísimas cosas, cualquier cantidad. Hay quienes lo ven por HBTV, pero también HBTV nos ofrece muchos canales, muchos programas. Entonces, es bueno saber cuáles son las cosas esenciales. Y lo esencial que nos dice el Papa Francisco es que tenemos el derecho a ser santos. Nadie ha sido nunca tan malo que haya perdido el derecho a la santidad. Hace unos días reflexionaba yo, Sandra, queridos televidentes, con la gente de mi parroquia sobre, ¿y qué hacemos con Judas? Si decimos que el santo es quien obedece fielmente a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que su hijo muriera crucificado y que fuera traicionado por uno de los suyos, Judas al final estaba haciendo eso, cumpliendo esa profecía. Pero por supuesto, fue un acto tan feo, tan doloroso, que pues
no sabemos en qué punto quedar. No podemos decir Judas fue malo, porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Tampoco podemos decir Judas fue bueno, porque traicionó al Señor. En ese orden de ideas, usted puede haber sido asesino, puede haber sido promiscuo, puede haber sido ladrón, estafador. Me atrevo a decir, puede haber sido narcotraficante, en pequeña o en gran escala. Puede haber sido agente de pornografía. Tiene el derecho a ser santo. Pero dice el Papa Francisco también, no solamente el derecho, sino el deber. Usted puede estar con mucha frecuencia participando de la misa, puede comulgar todos los domingos, puede confesarse cada 15 días, cada 8 días. Pero eso no lo exime de su deber de ser santo. Puede ser padre de familia, puede ser esposa abnegada, puede ser sacerdote, puede ser religiosa. Eso no lo exime de cumplir con lo necesario para ser santo. Ese es el llamado que el Papa nos hace. Me voy a atrever a compartirles un poquito cómo es el contenido de este documento. Empieza el Papa con una introducción diciendo, alegraos y regocijaos. Es que es un anuncio dichoso, especialmente para este tiempo de Pascua. ¡Qué dicha! Si el Señor resucitó es porque todos tenemos derecho a esa resurrección. Y la resurrección es para los santos. Entonces, ¿qué nos habla el Papa? En el capítulo primero nos habla de cómo es el llamado a la santidad. De qué se trata, en qué consiste. ¿Cuáles son los santos que nos alientan y acompañan? Bueno, ¿quiénes son esos modelos que la Iglesia nos presenta? Uno que este Papa ha mostrado de muchas maneras su devoción, San José, el patrono de los varones. Y como patrono quiere decir que hay que obedecer y seguir el modelo de San José. Pero también sigue hablando el Papa sobre los santos de la puerta de al lado. Seguro en nuestro vecindario hay gente ruidosa, conflictiva, de trato difícil. Pero también con toda seguridad, en nuestro vecindario, unas manzanas más, unas manzanas menos, está esa persona que vive contento, que vive alegre, que es piadoso, que es piadosa. Esa persona que de verdad muestra que estar con Dios vale la pena. Y esos son los santos de la puerta de al lado, que se hacen querer por todo el mundo, que son pacientes, que son tranquilos. Nos habla, sigue el Papa diciendo, el Señor llama. Es el mismo Señor quien nos está haciendo el llamado. No es el padre Danilo, no es ese vecino buena gente, no, es Dios mismo quien nos está llamando. También para ti. Sí, tú que entraste al programa y lo viste así, por pura casualidad, también para ti es. Para ti que te has equivocado tantas veces que pareciera como si ya no hubiera salida, pero también para ti es el llamado a la santidad. Tu misión en Cristo. Todos tenemos una misión en Cristo. ¿Cuál es esa? Pues debe ser fruto de la oración, que el Señor nos inspire. Miren que yo le hice mucho tiempo el quite a Dios con lo del sacerdocio. Yo siempre fui amigo de la celebración de la misa, amigo de sacerdotes, pero pasó mucho tiempo antes de que yo me decidiera por ingresar al seminario y hacerme yo mismo sacerdote. ¿Usted a qué se dedicaba antes, padre? Yo me gradué en administración de informática. Por supuesto, antes de la era de los dispositivos móviles. Pero sí. ¿Estudió en la universidad? Yo estudié en la universidad, yo me gradué como profesional en administración de informática. Trabajé manejando bases de datos en Bogotá. Trabajé también como transportador en el área del turismo. Pero poco a poco el Señor me fue llevando a mi misión,
Por supuesto, yo me esmeraba en cumplir con mi trabajo de la mejor manera, pero no era esa mi misión. Ahora sé que mi misión es en la que estoy ahora, y le doy gracias a Dios porque Él me mostró el camino. Claro, no todo el mundo tiene que ser sacerdote o religiosa para cumplir con su misión. Hay muchos a los que el Señor los llama a la familia, y por eso precisamente el señor obispo me ha nombrado a mi delegado para las familias. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Trabajar con las familias es de lo más bonito, porque la familia es el fundamento, es la base, es la unidad más pequeña de la sociedad y de la iglesia, es la iglesia doméstica. A partir de ahí construimos parroquias o vecindarios, comunidades. A partir de ahí, de la unión de las familias, se construye una población. Entonces, eso ha sido algo muy bonito. Yo sé que muchos están esperando que hablemos de cosas. Para mayo les tengo noticias. Ya hablé con Sandra, vamos a hacer otro programa más adelante sobre eso. Porque ahora estamos hablando de ese llamado a la santidad que el Papa nos hace en la familia, pero como responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces sí, papás y mamás también pueden ser santos. Hijos también pueden y deben, recuerden. Podemos y debemos ser santos. Sigue el Papa diciendo, ¿cuáles son las actividades que nos santifican? No basta con ser buenas gentes, pero tampoco basta con ser piadosos. Es la unión de las dos, fruto de ese llamado de Cristo, el que nos debe indicar qué es lo que en realidad debemos hacer. Nos hace más vivos, más humanos. Y sigue el Papa, en el capítulo 2 nos habla de dos sutiles enemigos de la santidad: el gnosticismo actual y el pelagianismo actual. El gnosticismo nos habla del peligro de volver nuestra santidad como algo intelectual. Entonces yo sé mucho de santidad y yo soy santo. Y sucede que no basta con saber. Muchas veces no es necesario saber demasiado. Hay que conocer, sí, claro, y hay que profundizar en el conocimiento. Pero tiene que ser algo que se nos note en la vida práctica. Y si no, no hay santidad. Y el pelagianismo, que es el creernos que solos podemos, que sin Dios podemos lograrlo. Y ese es mal de nuestros días. Ustedes no se imaginan cuánto sufro yo, porque en mi propia familia, familiares muy queridos, muy cercanos, a quienes yo estimo mucho, y sin embargo están en esa tónica de creer que pueden hacer muchas cosas sin Dios y tienen unas ideas espectaculares, mucho mejores que las mías, pero creen que sin Dios lo pueden lograr. Preocupante, porque eso no es santidad y es un deber. Bien, en el capítulo 3 el Papa nos habla de a la luz del Maestro, y entonces viene a hablarnos de un temita que estuvimos hace unos años compartiendo en las parroquias de la diócesis de Líbano Honda y que necesariamente tenemos que seguir revisando todo el tiempo, que son las bienaventuranzas, los 8 nuevos mandamientos. El mandamiento no es algo de los mínimos. No matarás, no robarás, no cometerás actos impuros. El mandamiento es algo de máximas. Es felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es de máximo porque entonces, hombre, cada vez tengo que empobrecerme más, cada vez tengo más que reconocer que entre más yo sé, me doy cuenta que sé menos cosas, que es más lo que me hace falta por aprender. Entre más yo tengo, me doy cuenta que son más cosas las que me hacen falta. Y así con todo. Entre más yo me entreno, me doy cuenta que necesito desarrollar cada vez más aptitud. Necesito cada vez ejercitarme más. Habla del gran protocolo, la fidelidad al Maestro, las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio. Este tema de las ideologías es tan delicado porque tendemos a entender la palabra de Dios
a nuestra manera o incluso a nuestro acomodo. Pretendemos hacerle decir al Evangelio, pretendemos hacerle decir a Jesús lo que nunca dijo. Y Jesús dijo cosas muy claras y nos da muchas pistas para entender todo lo demás que hay en la Sagrada Escritura. No podemos sacar de contexto una palabra, una frase de la Biblia sin tener en cuenta todo el conjunto tan grande que hay, todas las acciones que hizo Jesús y toda la historia que ha venido teniendo esa aplicación de la palabra de Dios a lo largo de estos 20 siglos de historia, y todos los preparativos que hubo todos esos 30, 40 siglos aproximadamente que sabemos de la historia escrita, que fue más o menos la época de la escritura de los primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces hay que tener cuidado con esas ideologías. ¿Cuál es el tipo de culto que más le agrada a Dios? Entonces, entiendan que quiero más misericordia y no sacrificios. Bueno, en el cuarto capítulo, el Papa nos habla de algunas notas de la santidad en el mundo actual. Entonces, son aguante, paciencia, mansedumbre, alegría y sentido del humor, audacia y fervor, vivir en comunidad y vivir en oración constante. O sea, el Papa no está hablando para la época medieval, está hablando muy metido en nuestra realidad, en esa santidad de redes sociales, en esa santidad de dispositivos móviles, en esa santidad de la información inmediata, en esa santidad de los problemas que nos preocupan hoy en día, de la EPS, del servicio público, todo, de las elecciones que se aproximan. Ahí también podemos y debemos vivir en santidad. En el capítulo 5 el Papa concluye hablando sobre el combate, la vigilancia y el discernimiento. Puede que hoy yo esté teniendo actos de santidad, pero no me puedo confiar, porque nos estamos enfrentando a un enemigo que es más grande que nosotros. Recordemos que el diablo era un ángel, y como ángel es un ser espiritual, intelectualmente perfecto. No tan perfecto como Dios, pero sí muy perfecto, muy por encima de nosotros. Es más, ni siquiera podríamos decir que es muy exacta esa representación así de rojo, con cachos y cola. El diablo es bonito. Si no fuera bonito, no nos darían tantas ganas de cometer pecados. Pero nos dan. Ahí es donde está el combate, ahí es donde está la vigilancia. Cuando eso que parece tan bonito puede convertirse en algo no tan bonito. Padre, una pregunta. ¿Cómo Claro. lograr que la persona que nos está viendo, tanto en televisión como por internet, tenga acceso a este importante documento? Porque yo sé que hay gente que está esperando y dice, bueno, ¿cómo lo pueden, en dónde se puede leer? Claro. Porque es importante, por ejemplo, hay encíclicas, por ejemplo, la encíclica ambiental, el cuidado Ajá, de la casa común. alabado sea Señor, sí, laudato sí. La encíclica de amor a la familia. Amoris Leticia, Que la alegría del muy amor, buena, sí. que también la tuve Esa la es oportunidad de exhortación leerla. apostólica La también. tuve también la oportunidad, y este último documento, ¿dónde se consigue? Porque realmente uno tiene que averiguar, no es tan fácil conseguir, lo digo aquí, dónde lograr que la persona Bueno. pueda, que nos está viendo, tener más acceso y poder estudiar el documento. Porque le digo la verdad, estos documentos, ya he leído dos. Sí. Hay que lo hemos compartido porque Sí, claro. algún día conversamos. Hemos hablado de Amor y Leticia Amor también. Amor y Leticia, sí. Viene en latín, es decir, viene El nombre título es en latín. Gaudete de exultati, Amoris Leticia, laudato si. Pero entonces, le cuadra acá. Gaudete de exultate, alegraos y regocijaos. Amoris Leticia, la alegría del amor. Laudato si, alabado seas. A la verdad seas. Sí, bueno, ok. ¿Cómo conseguir el documento? Yo entiendo que en Onda no es fácil conseguirlo. No tenemos una librería católica en Onda. Qué pesar, ¿cierto? Lo que pasa es que no nos daría para tenerla. Bueno, yo he dado varias veces mis números,
Todos saben que yo estoy en la parroquia de Jesús de Nazaret. Pueden ubicarme fácilmente por las tardes en la oficina de martes a viernes. De pronto los otros días es un poquito más complicado, pero pueden ubicarme allá. Pueden llamarme al 313-384-51-88. Pueden escribirme al WhatsApp a ese mismo número. Pueden preguntarle a Sandra por mi número. Claro, padre. Que si saben de alguien que ya lo tiene, por favor, compártanlo. Yo no tengo problema de que la gente sepa mi número. Por favor, déjenme la razón en el buzón si me llaman desde una venta de minutos para yo saber quién me necesita y para qué me necesita. No siempre puedo contestar inmediatamente, pero procuro hacerlo pronto. Si ustedes hablan conmigo, podríamos mirar para que cuando se complete cierto cupo, hacemos un encargo. Pero si ustedes viajan a la ciudad de Ibagué, seguro que allá hay más de una librería católica que lo tiene disponible. En este momento se me ocurren 3 que están ahí en el marco de la Plaza de Bolívar, es decir, ahí cerquita a la Catedral de Ibagué. Está la Fundación San José, la Librería del Minuto de Dios. Hay un almacén que era el que yo iba con frecuencia cuando yo estaba en el seminario, el almacén El Cáliz, y en otros lugares de la ciudad. Supongo que en Panamericana también la deben tener, en Ibagué. En Bogotá muchas librerías lo tienen, inclusive las no tan católicas, porque es un documento importante si ustedes quieren tenerlo en papel. Pero si no se aguantan las ganas, vaya hacia un café internet, o si tiene internet en su casa. Internet tiene muchas cosas muy feas, pero también tiene cosas muy buenas. Ustedes escribe ahí en el buscador: alégrense y regocíjense, o llamado a la santidad, Y ella aparece. y seguro les aparece cualquier cantidad de enlaces donde se puede descargar el documento. De hecho, yo lo leí así primero. En la primera ojeada que yo le hice fue así, porque me llegó a mi correo electrónico. Nuevo documento del Papa. Haga clic aquí para descargar. ¡Pim! ¡Listo! Fácil. Sí, no se demora 5 minutos descargándolo. Es que son 177 párrafos. Son rápidas las hojas. Se lee rápido, se lee con gusto. Está más corto que los demás documentos, ¿no? Sí, es de los del Papa Francisco. Este es el más corto. Es uno de los más breves. No el más corto, pero sí es uno de los más breves. Hay uno que tal vez no conocemos mucho, que se llama Mitis Iudex, que es sobre los tribunales eclesiásticos. Es más corto que este. ¿Ah, sí? Sí. No lo conozco. Ese sí estaba muy concreto, dirigido a los tribunales eclesiásticos. Pero este sí es más corto que Alabado Seas, y es más corto que La Alegría del Amor. La Alegría del Amor es muy lindo también, pero es un documento más gordito, sí. Más gordito. Pero es que la familia necesita un estudio más profundo. Este no es que sea superficial, para nada. Pero es que está tan bonito, tan al alcance de todos. Entonces, escriban ahí: el llamado a la santidad, alégrense y regocíjense. O escriban: gaudete et exultate. Y ahí aparece. Y aparece, seguro. Ya he visto cualquier cantidad de enlaces. Me da a veces por meterme y abrir, y cada día aparece más, porque es que de verdad la santidad es una necesidad, pero también es la oportunidad que ha estado desde siempre, y el Papa Francisco ha querido rescatarla con este documento que nos trae en esta ocasión. Padre, los invito a todos a leerla. Muchísimas gracias, Padre Danilo Bejarano, sacerdote de la Parroquia Jesús de Nazaret, delegado pastoral, familiar y vida de la Diócesis Líbano Honda, por haber estado aquí hoy en Hablemos con Sandra. Este es nuestro documento recomendado reciente, para que usted que nos está viendo en este momento, tanto en televisión, por internet, recuerde seguirlo, leerlo, tenerlo, ponerlo en práctica, porque es nuestro recomendado del programa de hoy. Nuestro recomendado. Como yo sé que esto va a un archivo de YouTube, les cuento. Fue escrito de la misma redacción del Papa,
dado en Roma junto a San Pedro el 19 de marzo, solemnidad de San José del año 2018, sexto de mi pontificado, Francisco. Los dejo para despedirme con un fragmento muy breve, el que esta editorial ha querido resaltar aquí al final. Está dentro del documento. Otra editorial puede poner otro o puede dejar en blanco, pero les quiero compartir esto. Dice el Papa: todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En esta exhortación apostólica, antes que ofrecer un tratado sobre la santidad, el Papa Francisco quiere hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios 1:4. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Un saludo muy cordial para todos y por favor seamos santos. Gracias, Padre, y será Padre Danilo Bejarano por haber estado aquí en Hablemos con Sandra. Recuerden seguirnos siempre aquí por la televisión y en nuestra página www.ereiteproducciones.com, en Facebook y YouTube. Recuerden que nos pueden llamar al 251-4321. El indicativo es 0982 si nos quiere llamar de cualquier parte, 098 porque es Onda Tolima, Colombia, o nos puede llamar al celular WhatsApp también, 310-867-9396. Será hasta otra próxima oportunidad. Síganos, somos Hablemos con Sandra. Que estén bien, chao.